Hola chicos, seguimos con nuestras clases de química orgánica. Ahora continuamos con nuestra unidad 1, nuestro parcial 1, perdón. De hecho, vamos, sí, todavía vamos en la unidad 1, ya casi la terminamos, yo creo que ya esta es la última de la unidad 1. Sin embargo, para el parcial todavía nos falta toda esta semana. Entonces ahora vamos a ver el tema que se llama hydrocarbons o hidrocarburos. Hydrocarbons are organic compounds formed only by carbon and hydrogen atoms. Son compuestos orgánicos que tienen solamente moléculas de hidrógeno y de carbono. ¿Okay? Hydrocarbons are the basic compounds studied by organic chemistry. Son los compuestos básicos que estudia la química orgánica. Chains of carbon atoms can be linear or branched and open or closed. Estas cadenas de carbonos pueden ser lineales, pueden ser ramificadas, pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. Aquí está, ¿ok? Lineales, ramificadas, que tienen ramas, pues que tienen así como sustituyentes. Pueden ser abiertas, o sea, unas cadenas abiertas o cerradas como estas que son como un ciclo. ¿Okay? Todos esos son hidrocarburos. Pero si se fijan ustedes, tienen carbono e hidrógeno. Carbonos e hidrógenos. Carbonos e hidrógenos, ¿ok? Y pues tenemos ejemplos de este tipo de compuestos. Natural gas is a hydrocarbon, natural gas, that can be found in both marine and island subsoils and occurs in a gaseous state composed mainly of methane or propane and butane to lesser extent. Entonces, el gas natural es un ejemplo de un hidrocarburo. Nosotros lo conocemos, se forma en el subsuelo y está compuesto por varios gases, no es una mezcla de gases que se llaman metano, propano, butano, etc. ¿Cuándo se forma el gas natural? It is formed when several layers of decomposing plants and animals matters are exposed to intense heat and pressure under the Earth's surface for millions of years. Se forma cuando las plantas o los animales o la materia orgánica se descompone bajo el intenso calor y la presión que ocurre en la superficie terrestre, y esto ocurre durante millones de años. Entonces se forma el gas natural, un ejemplo de un hidrocarburo. Y tenemos otro tipo de gas, el gas LP. It is obtained from the mixture of gases found in the oil or in its processing. LP gas is a mixture of gaseous hydrocarbons of atmospheric temperature and pressure present in natural gas or dissolved in oil. The component of LPG, although at ambient temperature and pressure are gases, are easy to liquefy, pass from gas to liquid. Hence its name, por eso se llama gas LP. Okay. It has no smell or color, so it is difficult and extremely dangerous to handle. Pues el gas LP no tiene olor ni color, sin embargo se le añade cierto aroma para que ustedes si observan una fuga pues puedan detectarlo. Another example is biogas. Biogas is a combustible that is generated in natural media or in specific devices by biodegradation reactions of organic matter through the action of microorganisms and other factors in the absence of oxygen. El biogás es otro compuesto de un hidrocarburo. Este se forma por la degradación de materia orgánica. De hecho, ustedes lo pueden observar como, bueno, se le conoce también como el gas de los pantanos. No sé si ustedes alguna vez han visto una película que haya un pantano y que observen que sale como humo, como gas. Es un gas que se forma porque pues a lo mejor allí hay hojas o hay animales muertos o lo que sea.
Entonces se descomponen y se empieza a formar este gas. Se llama biogás. Incluso pues ustedes pueden producir su propio biogás. Lo hacen mucho en granjas o como una manera orgánica de producirlo. This gas has been called swamp gas. Swamp es pantano, since there is a biodegradation of plant residues similar to that described. Bueno, es lo que les decía, ¿no? Que le llaman el gas de los pantanos. Entonces se descompone la materia orgánica, se forma metanol y otros sedimentos y se convierten en biogás. ¿Okay? Este biogás sí tiene un aroma, pues precisamente por el metano que contiene, un aroma muy desagradable. De hecho, no sé si les ha tocado pasar por el laboratorio cuando hacen esta práctica, que ponen un tanque y le ponen materia orgánica, desechos, heces o hojas o no sé, materia orgánica, y la dejan ahí. Entonces se empieza a descomponer y empieza a generar el gas, pero lo primero que se percibe pues es un olor muy desagradable y es debido al metano que produce. Sin embargo, pues les digo, esto es muy útil porque se puede hacer para producir el propio gas de, por ejemplo, de una granja o etcétera, y usarlo. Y esto cómo lo hacen, mediante un biodigestor. ¿Qué es un biodigestor? A biodigester is a natural system that takes advantage of anaerobic digestion in absence of oxygen. O sea que un tanque bien cerrado es un biodigestor cerrado en condiciones anaeróbicas, o sea, no hay oxígeno, of the bacteria that already inhabit matter to transform into biogas and fertilizer. Entonces, ustedes tienen un biodigestor, ustedes lo pueden hacer. Es un tanque que con la materia orgánica, está medio feo, ¿no? Pero pues eso es. Entonces, ustedes la obtienen, la meten al biodigestor y generan su gas natural, su biogás, que les puede servir pues para iluminación, para cocinar, y el resto que queda de la materia orgánica se puede utilizar como biofertilizante para las plantitas, pues tiene carbono, nitrógeno, y entonces estas plantitas que crecieron con este fertilizante sirven para alimentar a los animales, y pues los desechos de animales sirven para producir más biogás y más fertilizante, y es un ciclo sustentable. Esta es una práctica, a lo mejor la van a hacer más adelante, está muy padre y pues les sirve mucho aprender esto. Otro ejemplo de hydrocarbons is coal. Coal is a black sedimentary rock very rich in carbon and with varying amounts of other elements, mainly hydrogen, sulfur, oxygen, nitrogen, and is used as fossil fuel. Coal, ¿qué es coal? Carbón, simplemente carbón. Ustedes ya saben que el carbón pues es un sedimento como una roca negra que tiene mucho carbono, de hecho por eso se le llama carbón, y aparte tiene algunos de otros elementos en su composición y nos sirve como combustible fósil. Cuando van a hacer una carnita asada, ¿con qué la hacen? Pues con carbón, ¿no? Igual pues para muchos otros procesos que requieren un combustible se utiliza el carbón, es muy barato y es muy flamable. Coal is caused by the decomposition of terrestrial vegetables that accumulate in swampy, lagoon, or marine areas of shallow depth. Plant debris accumulates at the bottom of basins. They are covered with water and therefore protected from the air, which will degrade them. Coal supplies 25% of the primary energy consumed in the world, just behind oil. El carbón también nos ayuda, el carbón también nos sirve para, obviamente, producir energía. O sea, es casi tan importante como el petróleo, ¿okay? Para producir electricidad, mediante, pues aquí está, ¿no? Conversión del carbón en electricidad, mediante un proceso ya bien estandarizado. Entonces es un combustible, también es fósil, porque se produce mediante la descomposición de vegetales debajo de la tierra, acumulados en diferentes áreas, ¿no? En diferentes áreas debajo de la tierra. Entonces lo extraen y lo utilizan como combustible fósil.
Another example of hydrocarbon is petroleum or oil. It's also called oil. Petroleum is a mixture of organic compounds, mainly water and insoluble hydrocarbons. It's believed that oil is one of the fossil-derived hydrocarbons that results in the transformation of organic matter from zooplankton, algae, that are deposited in large quantities in anoxic bottoms of seas or lacustrine areas of the geological past were subsequently buried under heavy layers of sediments. Igual es un combustible fósil, el más importante de todos, y pues se formó mediante la transformación de materia orgánica de diferentes tipos, de la materia orgánica de diferentes tipos, animales muertos, plantas, algas, etcétera. Toda la materia orgánica que se depositó en cantidades enormes en diferentes lugares abajo de la tierra y pues incluso abajo del mar también, y pues ahí se extrae y lo utilizan para crear diferentes tipos de energía. Chemical structure of common hydrocarbons. ¿Cuál es la estructura química de los diferentes hidrocarburos? Pues como les decía, ¿no? Es una cadena de carbonos e hidrógenos. Por ejemplo, ¿cuántos carbonos tiene? 1. ¿Y cuántos hidrógenos? 1, 2, 3, 4. Tiene 2 carbonos y tiene 6 hidrógenos. Tiene 3 carbonos y tiene 8 hidrógenos y así, ¿no? Todos estos son lineales. Son lineales, si se fijan. Forman una línea los carbonos, ¿ok? Lineales. Estos, aunque esta es una manera diferente de dibujarlos, también son lineales, ¿ok? Los carbonos están como una línea, ¿no? Por ejemplo, es cíclico, porque cada vértice es un carbono, 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 y se cierran como un anillo, son cíclicos. Entonces, esas son diferentes sus estructuras. Hay cíclicos, lineales, ramificados, etcétera, y dependiendo de su estructura es como los vamos a nombrar. Por ejemplo, que tiene un solo carbono se llama metano, methane. El que tiene 2 carbonos se llama ethane. Que tiene 3 carbonos, 1, 2, 3, se llama propane. Que tiene 1, 2, 3, 4, butane. ¿Ok? Entonces, todas las maneras de nombrar a estos compuestos los vamos a ir viendo. Están sencillas, solamente están un poquito largas. Y bueno, ¿cómo dividimos hydrocarbons? Dividimos hydrocarbons en 4 grupos: alkanes, alkenes y alkynes. Y bueno, aromatics. Alkanes o alcanos, alkanes, son los hidrocarburos o los hydrocarbons que tienen solamente enlace sencillo entre carbono y carbono. ¿Ok? Alkenes o alquenos son los que tienen un enlace doble, o 2 enlaces dobles, o 3 enlaces dobles. Si ustedes ven, por ejemplo, así, tiene un solo enlace doble. Por ese enlace ya es un alkane. ¿Ok? Obviamente, pues aquí están sus hidrógenos, ¿no? Sus hidrógenos. Yo nomás la dibujo así para que sea como más rápido. Entonces, si tiene un doble enlace entre el carbono, o 2 dobles enlaces, o 3, es un alqueno, alkane. Y tenemos los alkynes. Alkynes es si ustedes encuentran un triple enlace carbono-carbono. ¿Okay? Y los aromatics es cuando ustedes encuentran un ciclo. ¿Ok? Estos son compuestos cíclicos. Y tenemos aliphatic hydrocarbons. Este es el concepto de qué son los hidrocarburos alifáticos. Aliphatic hydrocarbons are organic compounds consisting of carbon and hydrogen forming open chains with single, double, or triple bonds. They are widely used as solvents, they can dissolve oil substances, grease, resins, and rubber,
and other substances made very useful in the industry of obtaining substances such as paints, glues, etc. Ok, entonces aliphatic hydrocarbons tienen cadenas abiertas con enlaces simples, dobles o triples enlaces. Ok, entonces de esta clasificación que vimos nosotros, ¿cuáles son hydrocarbons aliphatics? Aliphatic hydrocarbons. ¿Cuáles son hidrocarburos alifáticos? Cadenas abiertas. Alkenes son alifáticos. Alkenes también. Y alkynes también. Estos tres son aliphatics. Aliphatics. Estos no son aliphatics. ¿Por qué? Porque no es una cadena abierta. Si se fijan, es un ciclo, es una cadena cerrada. Todos estos son cadenas abiertas. Todos los que sean cadenas abiertas son aliphatic hydrocarbons. ¿Ok? Y dentro de los aliphatic hydrocarbons tenemos a los alkanes. Alkanes o alcanos. The simplest acyclic aliphatic compounds are alkanes. Linear hydrocarbons clustered with single bonds. Ok, alkanes, single bonds, solamente tienen enlaces simples, solamente. With this formula, ok. ¿Qué significa esta N? El número de carbonos. Si yo tengo, ¿viene el ejemplo aquí? Pues aquí está, pero por ejemplo aquí se los voy a dibujar más fácil. Si yo tengo uno con 2 carbonos, ¿cuántos hidrógenos va a tener? La N es 2, C2. ¿Y la H cuánto va a ser? 2N más 2. Entonces, pero aquí yo ya les dije que la N es 2, entonces 2 por 2, para cumplir esto, 2 por 2, 4, más 2, 8. Entonces, si tiene 2 carbonos, tiene que tener 8 hidrógenos. Entonces, si yo quiero uno que tenga un solo carbono, la N va a ser 1. Entonces, C, si es 1 no se pone, lo ignoramos. Y la H, ¿cuántos va a ser la H? 2N más 2. Entonces, 2N más 2. Y la H, el carbono, ¿cuánto dijimos que vale? ¿Cuántos tenía? 1. Entonces, 2 por 1 más 2, 4. Y si yo quiero otro que tenga 3 carbonos, ¿cuánto va a ser la H? La H, pues vale 3. Perdón, la N vale 3. Entonces va a ser 2 por 3 más 2, ¿cuánto es? 8. Entonces, si mi carbono son 3, mi hidrógeno va a ser 8. ¿Okay? Entonces, esa es la manera de saber cuántos hidrógenos va a tener. Es una regla que se cumple en los alcanos, en los alkenes. Y aquí están algunos ejemplos. Pues los mismos que les dibujé yo. Si tiene un carbono, va a tener 4 hidrógenos. Si tiene 2 carbonos, va a tener 6 hidrógenos. Si tiene 3 carbonos, va a tener 8 hidrógenos. ¿Por qué? Por la formulita esta. Alkanes have some physical properties. For example, methane, ethane, propane, and butane are gases at room temperature. Linear alkanes, like this, are liquid, while more carbons are solid at room temperature. Quiere decir que los alcanos más pequeñitos son gases a temperatura ambiente, o sea, los que tienen 4 carbonos, o los que tienen un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, son gases. Los que tienen 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos, 8 carbonos y así hasta el 17 son líquidos. Y de ahí para arriba son sólidos a temperatura ambiente. ¿Ok? Obviamente, pues aparte de tener los carbonos, pues tiene sus hidrógenos. ¿Cómo van a saber cuántos hidrógenos tiene? Con esta fórmula. ¿Ok? Vamos a borrar aquí. Ok, entonces esas son las propiedades físicas de los alcanos, que difieren dependiendo del número de carbonos que tiene.
Y bueno, pues aquí están algunos. Por ejemplo, el que tiene un solo carbono, les decía que se llama metano, methane. El que tiene 2 carbonos se llama ethane o etano. El que tiene 3 carbonos, propane, propano. 4, butane, butano. Y así, ¿ok? Aquí viene hasta el número 10, decane. Y pues aquí tienen el punto de fusión. Si se fijan, el punto de fusión es muy bajo y va subiendo conforme va aumentando el número de carbonos. Igual el punto de ebullición, la densidad y las propiedades. Como les dije ahorita, hasta el carbono 4 son gases. Y ya del 5 en adelante son líquidos hasta el 17 que se convierten en sólidos. Ay. Y esa es la última diapositiva. Aquí vienen algunos ejemplos de las estructuras. En la siguiente clase lo que vamos a aprender es a nombrarlos. Ahorita nada más fue como que una introducción al tema. Y las estructuras, lo mismo que les decía, ¿no? Methane, un solo carbono, ethane, 2 carbonos, propane, 3 carbonos, butane, 4. Y esto se deduce con la formulita que ya vimos. Los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos va a tener? Si tiene 3 carbonos, por ejemplo 1, 2, 3 carbonos, entonces es como si esta N fuera 3. Entonces los hidrógenos es 2 por N más 2, o sea que los hidrógenos son C3H, 2 por N más 2, 2 por 3, 6 más 2, 8. Si tiene 3 carbonos debe tener 8 hidrógenos. ¿Sí se cumple aquí? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, entonces en esta clase solamente era teoría. Lo único que tienen que hacer es tomar sus apuntes de lo más importante de lo que vimos y subirlo en la plataforma, en su apartado del tema hydrocarbons. Entonces nos vemos en la siguiente clase y que tengan bonito día.